Amigos del Universal, muy buenos días. Pemex necesita modernizarse. Esto es indiscutible. Todos sabemos que Pemex necesita una modernización, pero la pregunta es, ¿qué necesita reformar Pemex? Ya lo dice el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuando cuestiona, ¿es Pemex una empresa, sí pública y paraestatal, pero empresa, o es una Secretaría de Estado? Esta pregunta nos lleva a reflexionar seriamente sobre el papel que debe jugar el Estado mismo como dueño de la empresa paraestatal y como dueño del recurso patrimonial que es el petróleo. En este sentido, tenemos que pensar en una reforma que nos lleve a modificar el concepto de que actualmente nuestro gobierno ha venido utilizando un recurso no renovable, como lo es el petróleo, en gasto corriente. Y esto, mis amigos, es una irresponsabilidad. Esto ya no puede seguir. Debe cambiarse para que precisamente los recursos provenientes del petróleo que utilice el gobierno sean estrictamente para gasto de inversión. Sea esta inversión en capital humano, como sería educación y salud, o bien inversión en infraestructura para modernizar el país. Pero la pregunta de fondo sigue siendo, ¿quién ejerce el papel de dueño en Pemex? ¿A quién le duele Pemex? Y la verdad, mis amigos, es que a nadie. Pemex no le duele a nadie. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que todos sus participantes, sean estos proveedores, clientes, empleados, funcionarios, en fin, lo que los gringos le dan a llamar stakeholders, todos ordeñan a la empresa. Y esto nos lleva, pues, a pensar seriamente en que hay necesidad también de corregir y combatir el grave problema de corrupción que está anidado hoy por hoy en la paraestatal. Si hablamos, pues, de una reforma energética, en particular en el tema petrolero en México, como es el tema actual, tiene que ser una reforma energética integral. No podemos analizar parcialmente las cosas como lo está planteando el gobierno federal. Pemex actualmente, mis amigos, financia más de la tercera parte del presupuesto del gobierno federal. Con esto, pues, nos lleva a pensar que necesitamos nosotros, sí, una reforma constitucional que nos permita definir los qués y flexibilizar la operación de la paraestatal. Pero también necesitamos una reforma de ley secundaria que nos defina los cómo se van a llevar a cabo estas modificaciones y esta operación. También, como ya lo decíamos, necesitamos reformar el régimen fiscal de Pemex porque, ya lo decíamos, es demasiado importante la aportación económica que hace al gasto federal. Así las cosas, mis amigos, es necesario que para llevar a cabo un verdadero análisis, un análisis de una reforma energética, este debe ser integral y no como lo plantea el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En mi opinión, la propuesta que ha hecho el gobierno federal no debe aprobarse. Y no debe aprobarse porque es parcial, porque solamente nos plantea el cambio constitucional, cuando en realidad nosotros necesitamos conocer el cambio a la Constitución, la propuesta de ley secundaria y finalmente la propuesta de cambio al régimen fiscal de Pemex. Y al conocer el todo de la propuesta, entonces podremos analizar los mexicanos si conviene o qué modificaciones habrá que hacer a dicha propuesta para que finalmente esta modernización, que es indiscutible que se requiere, sea para bien de todos los mexicanos y no como sucede actualmente, que ha sido exclusivamente Pemex el botín de unos cuantos. Así, mis amigos, si no se analiza este tema de manera integral, en donde veamos la reforma constitucional,
la reforma a la ley secundaria y la reforma al régimen fiscal de Pemex, y solamente analizáramos y aprobáramos, como lo plantea el gobierno federal, la reforma constitucional, aprobar la reforma constitucional sin ver el todo, sería tanto, mis amigos, como darle un cheque en blanco a nuestro gobierno federal. Y yo estoy convencido que los mexicanos no debemos nunca dar un cheque en blanco a nuestro gobierno.